Bueno, buenas noches, apreciados Ya aceptó. estudiantes del curso de Fundamentos de Economía. Les habla su tutor Emerson Oyola. Hoy es miércoles 12 de octubre del 2022 y nos encontramos reunidos para realizar el segundo CIPAS del curso, el cual tiene como objetivo principal resolver todas las dudas o inquietudes que ustedes tengan relacionados con la tarea 3. Recuerden que esta tarea tiene fecha de cierre el 23 de octubre, es decir que estamos a escaso 11 días para el cierre de la actividad. Les recomiendo nuevamente, los aportes en el foro se van a retroalimentar hasta el viernes. El viernes antes del cierre, hasta ese día se retroalimentan los aportes que ustedes suban al foro. Por eso es necesario que lo que es el sábado, el domingo, no tenemos que estar subiendo ya aportes en el foro. Ya esos aportes que ustedes suben ese día, no los va a ver el tutor, los van a ver son sus compañeros. Como les decía entonces, el tema principal de esta sesión es tratar acerca de lo que tiene que ver con la tarea 3. Recuerden que el tema principal de esta unidad es el comportamiento de los principales agregados económicos básicos. Para esta actividad, al igual que la anterior, van a ser 4 los puntos que a ustedes se les van a calificar. El primero, lo que tiene que ver con el ensayo, un ensayo acerca de las funciones del Estado en la economía. El segundo, los cálculos del PIB nominal, PIB real, defractor del PIB. Tercero, lo que tiene que ver con el cálculo del IPC y la inflación. Y cuarto, todo lo que tiene que ver con la redacción del documento, los objetivos, la introducción, la portada, que todo esté de acuerdo a las normas APA. El primero de los puntos entonces que vamos a tratar es lo que tiene que ver con las funciones del Estado en la economía. Estas funciones del Estado, ¿cuál es el documento básico para yo hacer esto? Es el anexo 2. El anexo 2 se apoyan en los documentos que les pasamos de soporte, más el material complementario que también se les pasó. Yo creo que ya esta parte está clara, ¿cierto? Acerca de lo que son las funciones del Estado en la economía, que básicamente se pueden dividir en estos 5 puntos. El manejo del gasto público, la financiación de ese gasto público, la regulación de la actividad económica, el manejo de los recaudos nacionales y la determinación de las políticas impositivas. ¿Tienen alguna duda relacionada con estos jóvenes acerca de cuáles son las funciones del Estado en la economía, de cómo deben elaborar el ensayo? Pues esta parte la Profe, tienen clara. disculpe. Sí, Por mi dime. parte, sí, profe, usted nos podría orientar un poco cómo empezar el ensayo, o sea, sí, como orientarnos un poco sobre eso, porque la verdad yo estoy un poquito bloqueada. Ya hice los ejercicios, solo me falta el ensayo. Bueno, lo primero que yo les digo a todos es leer, ¿cierto? Ya elegiste lo del anexo 2, el material de apoyo. Ese digamos que es el punto inicial. ¿Qué debe tener todo ensayo? Todo ensayo debe tener un título. Un título ojalá fuera creativo. Un ensayo debe tener un párrafo de introducción, el contenido del ensayo como tal, y debe llevar un párrafo final a manera de conclusión. Esa conclusión no puede ser la misma que van a colocar ustedes en el trabajo final o debe ser una partecita de esa conclusión final. Entonces, como les decía, funciones del Estado, manejo del gasto público. Corresponde al Estado manejar todo ese gasto que tiene que ver para garantizar los derechos de las personas en materia de salud, educación, trabajo, vivienda y también para ofrecer bienes públicos como carreteras, colegios, infraestructura, alcantarillado, agua potable.
Ese gasto público se distribuye en Colombia a través de lo que es el presupuesto general de la nación. Y ese presupuesto general, de ahí se distribuyen unos rublos. Lo primero que hace el Estado de ese presupuesto general de la nación es sacar una partecita para el funcionamiento del Estado. El Estado tiene que pagar salarios, el Estado, como toda empresa, incurre en gastos de funcionamiento. Tiene que pagar una nómina de alrededor de 1.200.000 personas. Otra parte de ese gasto público se va para abonar al servicio de la deuda. El Estado permanentemente trabaja con deuda, es decir, para financiarse tiene que ser a través de deuda pública. Es una parte de ese financiamiento del Estado. Entonces, de ahí de ese gasto público, de ese presupuesto, hay que sacar una parte para abonar a esa deuda. Y el resto lo distribuye en rublos, con la educación, la salud, defensa y seguridad nacional, infraestructura, justicia, medio ambiente, cultura. A diferencia de lo que pasaba en los gobiernos anteriores o hace muchos años atrás, esta vez el rublo más alto se lo lleva el de educación y el de los programas sociales. Otra función del gobierno, la financiación de ese gasto público. El Estado debe encontrar la forma de cómo va a hacer para financiar ese gasto. Acuérdense cuando estábamos en campaña que era lo que más le criticaban al señor Petro los otros candidatos, que él estaba prometiendo muchas cosas, ¿cierto? Entonces los demás lo cuestionaban acerca de cómo iba a ser él para pagar todo eso, de dónde iba a sacar la plata para cumplir con todas esas promesas. Y miren que ahora se está chocando con su propia realidad, ¿cierto? Que no es tan fácil. El Estado, ¿cómo financia todo ese gasto público? La principal fuente es a través de impuestos. Entonces, por eso es que está la famosa reforma tributaria por ahí circulando en el Senado. La otra parte la hace a través de deuda pública, lo que no alcanza a financiar con impuestos o con ingresos corrientes de la nación, lo hace a través de deuda pública. La otra función importante del Estado tiene que ver con la regulación de la actividad económica. El Estado es el encargado de poner las reglas de juego a los otros actores, a familias, a empresas. El Estado es el encargado de garantizar que exista libre competencia. El Estado interviene cuando hay fallos de mercado, como el monopolio, como la contaminación. Y además de eso, utiliza la política fiscal y la política monetaria para regular la economía. La política fiscal tiene que ver con los impuestos y el gasto público, y la política monetaria, que en el caso colombiano la lleva el Banco de la República, tiene que ver con el manejo de toda esa oferta monetaria de dinero, el control del dinero circulante. Y esto lo hace a través de las tasas de interés. ¿Cuál es el objetivo principal de esa política monetaria? Controlar la inflación. ¿Cómo la controla? Con las tasas de interés. Hace poquito el Banco de la República subió las tasas de interés para intentar controlar la inflación. Y la última de esas funciones, pero no menos importante, tiene que ver con la determinación de las políticas impositivas. Al Estado es el que corresponde determinar la cantidad de impuestos y las tarifas que se le van a cobrar a los demás agentes. Lo ideal con esos impuestos es que sean progresivos, es decir, que se le cobre más a los que más tienen. En Colombia hay impuestos del orden nacional, del orden departamental y del orden municipal. Eso es lo que tiene que ver básicamente con las funciones del Estado en la economía. ¿De qué se trata el ensayo? Que lo construyan con sus propias palabras, que eviten el copia y pegue, que si van a hacer eso pueden citar. Ustedes pueden copiar un comentario de algún autor o de algún texto que encuentres por ahí. Sí, claro, eso lo pueden hacer ustedes. Lo copian, pero lo citan, de dónde sacaron esa fuente y de dónde la sacaron necesariamente tienen que incluirlo en la bibliografía. Recuerden que este ensayo debe tener como mínimo 3 hojas. Entonces, por eso es que es importante que le gasten tiempecito al ensayo, que lo construyan por parte, que vayan subiendo aportes al foro. ¿Qué preguntas tiene, jóvenes, relacionadas con esta parte, las funciones del Estado en la economía?
Todo está claro. ¿Nadie tiene preguntas? Ahora sí pueden activar los micrófonos hoy. No hay preguntas, jóvenes. Por mi parte ya, profe, ya le comprendí un poco con lo que explicó. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Eliana Urango. Hola, Eliana, cuéntame. Pues es una pequeña inquietud. En el anexo mencionan unos enfoques. ¿Dichos enfoques debemos incluirlos en el ensayo o solamente hablar sobre las funciones del Estado? Es que el anexo precisamente habla de las funciones del Estado. Es que esos enfoques, dentro de esos enfoques está cada una de estas funciones del Estado. Por ejemplo, habla del enfoque microeconómico que le cobra impuestos, que regula la economía. Eso está aquí en las funciones del Estado que yo le estoy mencionando. El enfoque macroeconómico también está aquí en estas funciones. Todo lo que tiene que ver con la política fiscal, política monetaria, eso es donde cabe dentro del enfoque macroeconómico. La parte institucional es todo lo que tiene que ver con la regulación de la actividad económica. Entonces, esto es lo mismo. O sea, ustedes se van a complementar el anexo 2 con esto. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, Eliana. Continuamos entonces con el siguiente tema que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, los cálculos del Producto Interno Bruto. Me confirman, por favor, que todos están viendo la pantalla. Nuevamente les pregunto. No, señor, yo no la veo. ¿Y los demás? Sí, profe, sí se está viendo. Estamos analizando la parte del Producto Interno Bruto. Todos están visualizando eso. Sí, profe. Sí, profe, donde dice PIT. Entonces recordemos qué es eso del Producto Yo Interno no, profe. Bruto. Si quieres, intenta salir y entrar No, nuevamente profe, para yo ver. no la puedo ver. Intenta salir y entrar nuevamente. Ah, bueno, profe, yo voy a entrar en... Bueno, entonces como les comentaba lo del Producto Interno Bruto, ¿o qué será eso? ¿O qué contabiliza? El PIB contabiliza la producción de bienes y servicios finales de una economía, producidos en un periodo determinado. El PIB se puede medir trimestralmente, semestralmente, anualmente. Siempre que hablo de productos finales o terminados, quiere decir que no incluyo los productos intermedios. Si yo voy a contabilizar los zapatos y por allá hay otro señor que fabrica, por ejemplo, las suelas y los cordones, no se van a contabilizar por aparte de esos dos, sino el zapato terminado. Ese Producto Interno Bruto yo lo puedo medir de dos formas, de forma nominal y de forma real. El PIB nominal refleja la producción teniendo en cuenta la cantidad del momento y los precios del momento. Y el PIB real refleja la producción teniendo en cuenta la cantidad del momento y los precios de un año determinado o año base. ¿Sí les queda claro la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real? ¿O todavía tienen alguna duda con eso? Todos tienen claro esa parte.
Por mi parte, sí, profesor, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar un ejemplo entonces. Entonces ya sabemos la definición. Con base en esa definición es que yo voy a hacer los ejercicios. O sea, ya sé que el PIN nominal tiene en cuenta los precios del momento y las cantidades del momento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para calcular ese PIN nominal simplemente voy a multiplicar los precios de cada año por las cantidades de ese año. En cambio, el PIB real tiene en cuenta la cantidad del momento y los precios de un año determinado o año base. Es decir, que voy a tomar las cantidades de un año determinado y la voy a multiplicar por los precios de un año base. Vamos a suponer que tenemos la siguiente economía. Y en esa economía solamente hay tres sectores: el sector manufacturero, el sector agrícola y el sector servicios. Sector manufacturero, sector agrícola y sector servicios. Y vamos a calcular inicialmente el PIB nominal. Entonces, si ya sabemos la definición del PIB, ¿cómo voy a hacer yo para calcular este PIB nominal? Simplemente voy a tomar el precio del sector manufacturero y lo multiplico por la cantidad, más el precio del sector agrícola y lo multiplico por la cantidad, más el precio del sector servicios y lo multiplico por la cantidad. Así obtengo el PIB nominal de cada uno de los 3 años. Miremos cómo serían los resultados. Pues si realizo este procedimiento, tenemos estos resultados para cada uno de los 3 años. El PIB nominal para el año inicial serían 6.440, para el año 2020 5.257 y para el año 2021 7.162. Jóvenes, este procedimiento que está aquí debe aparecer en el trabajo. Los cálculos ustedes le hacen. Es decir, no se vale que ustedes solamente presenten esta partecita de aquí. Porque si lo hacen y ese punto vale 15 y aunque estén bien estos resultados y no está esto de aquí, no se les va a valer como completo. ¿Sí les quedó claro cómo calculamos el PIB nominal? Dime. Profe, bueno, mire, yo lo hice en un Excel, los ejercicios y tomé en un capture. Yo puedo comprimir una carpeta al trabajo final y adjuntar ese Excel. No sé si aceptará la plataforma esa, si lo aceptará o no, si nos permitirá el tipo de archivo, si lo puedas cargar o no. Y si lo comprimes, entonces el documento en Word va ahí adentro y no lo va a leer el Turnitin, ya va a haber problema con eso. Entonces lo más fácil es que aparezcan estos cálculos aquí. ¿Tienen dudas de cómo calculamos el PIB nominal? ¿Les quedó claro? Yo sí tengo duda, casi no entendí. Vamos a volver a la tabla que tenemos. Tenemos esta economía, ¿cierto? Que hay solamente 3 sectores: manufacturero, agrícola y servicios. En cada sector está la cantidad que se produjo en el 2019, 2020, 2021 y está el precio. Ya sé por definición que el PIB nominal se calcula con base en la cantidad del momento y el año del momento. Entonces, para yo calcular ese PIB nominal, simplemente voy a tomar el precio del sector manufacturero, que es en este caso 12, por 20, que es la cantidad, más 60, que es el precio del sector agrícola, por 75, que es la cantidad, más 40, que es el precio del sector servicios, por 5, que es la cantidad. Y así lo hago para el 2020 y el 2021.
Profe, y usted nos podría orientar, o sea, para hacer la forma analítica, como qué tips usamos para dar esos resultados en base a Sí, ya cómo vamos sacar para el allá. PIB. Ya nos quedó claro cómo calculamos el PIB nominal, ¿cierto? Precio por cantidades y sumo. ¿O alguien tiene alguna duda todavía? Pregunten, jóvenes. Estos espacios son para eso. ¿A todos les quedó claro cómo vamos a calcular ese PIB nominal? Profe, yo tengo la idea un poco clara, pero tengo una inquietud. Pues, no sé, una Dime. pequeña duda. Hay que, por ejemplo, en la tabla de nosotros debemos tomar los tres sectores, el sector agrícola, el sector Es de la mano. misma, o sea, la tabla de ustedes es la misma que yo tengo acá, pero con otros números. Exacto, esa tabla la debemos tomar, multiplicar los valores y sumar los tres valores. Así como yo estoy haciendo acá tal cual. Ok, Precio por cantidades, más precio por cantidad, más precio por cantidad de cada uno. Y sumo. Así voy sumando. ok, profe. Era solo eso. Ahora vamos a calcular el PIB real. Dice que hay que tomar como base el 2019. Entonces, para yo calcular ese PIB real tomando como base el 2019, primero me concentro en la definición del PIB real, que dice que se toma la cantidad del momento y se multiplica por el precio de un año base. El año base en este caso es el 2019. Entonces yo hago lo mismo. La diferencia es que ahora voy a tomar las cantidades de cada uno de esos productos, de cada uno de esos sectores, y la voy a multiplicar por el precio que tiene ese producto, ese sector, en el 2019. Cantidad del sector manufacturero de 2020. Bueno, es lógico que como el año base es el 2019, el PIB real del 2019 y el PIB nominal sea el mismo, perdón. Entonces, para el 2020 voy a tomar la cantidad del sector manufacturero y la voy a multiplicar por el precio del sector manufacturero de 2019, más la cantidad del sector agrícola del 2020 por el precio del sector agrícola del 2019, más la cantidad de servicio del 2020 por el precio del servicio del 2019. Y lo mismo hago del 2021. Cantidad del sector manufacturero del 2021 por el precio del sector manufacturero del 2019, más la cantidad de sector agrícola del 2021 por el precio del sector agrícola del 2019, más la cantidad de servicio del 2021 por el precio del servicio del 2019. Y sumo. Y tenemos estos cálculos para el PIB real. Preguntas, dudas de cómo que se calculó ese PIB real. Miren que ahí están en rojo los precios. Los precios no cambian, son los mismos para yo calcular el PIB real. Los mismos porque son los de 2019. Dudas, jóvenes, preguntas. Tutor, yo no me quedó tan claro cómo calcular el PIB real. Ya sabes cómo calcular el PIB nominal, ¿cierto? Sí, Es el señor. precio por la cantidad. Ahora la diferencia, como les decía, es que vas a tomar la cantidad de ese año, de 2020, y ya no la vas a multiplicar por el precio del 2020, sino por el precio del 2019, de cada uno de los tres productos. Lo mismo en el 2021, tomas la cantidad y la multiplicas por el precio del producto del 2019.
Eso es lo que tienen que hacer ustedes con esa tabla que tienen ahí en la guía. Cantidades del año por los precios de un año base. ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? No, tutor, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Profe, esos valores, ¿de dónde pues los tomamos? ¿Cuáles valores? O Con pues esto ya con- eso ya está predeterminado. No. Esto es con lo que yo estoy trabajando aquí. Estos valores son los que están aquí, jóvenes. En la tabla. Hagan de cuenta que esa es la tabla que ustedes tienen allá en la guía. Que como le digo, es la misma, la única diferencia es que acá tiene otros números. De aquí es que yo tomo esos valores. Entonces miren cómo para yo calcular el PIB real de 2020 tomé esta cantidad que está aquí de 15 y la multipliqué por el precio del sector manufacturero del 2019 que es 12. Y así hago para cada uno de los sectores. Tomo la cantidad de ese año y la multiplico por el precio que tiene ese sector en el 2019. De aquí, de esta tabla, es que salen esos datos. ¿Alguien más tiene otra pregunta, jóvenes? Yo, profe, Dime. ¿los resultados siempre tienen que dar en porcentaje o solamente son exactos? Para el PIB nominal y el PIB real no te va a dar porcentaje nunca, te va a dar números cerrados. Miren que aquí no hay porcentaje. PIB nominal y PIB real. Ahí no tenemos porcentaje, ¿cierto? Profe, y si es recomendable pues utilizar el signo peso ahí, colocarles el signo peso o lo dejamos así. Lo ideal es que esos son pesos, ¿cierto? Pero digamos que por eso no es que ustedes van a perder el trabajo. Sí, lo ideal es que le coloquen el signo peso a cada uno de estos. Jóvenes, por favor, los que no han llenado la asistencia, me escriben el nombre completo en el chat, por favor, para yo diligenciarla y tenerlos en cuenta. Bueno, no hay más preguntas relacionadas con el PIB real y el PIB nominal. Ya les quedó claro cómo lo calculamos. ¿O alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos con el siguiente indicador, que es el deflactor del PIB. Este indicador se utiliza para calcular o para determinar qué parte de ese crecimiento se debe a la inflación. ¿Cuál es la formulita del deflactor del PIB? Simplemente tomo el PIB nominal, lo divido sobre el PIB real y lo multiplico por 100. Ya ustedes saben cómo calcular el PIB nominal, ya saben cómo calcular el PIB real. Simplemente aplicar esta fórmula. PIB nominal sobre PIB real por 100. Y ahí tenemos los cálculos. Como el año base es el 2019, siempre el deflactor del año base me va a dar 100. Para el año 2020 es de 104.09 y para el año 2021 es de 103.08. Hay que trabajar los resultados siempre con 2 decimales.
Al deflactor del PIB no se le coloca el signo de porcentaje porque es un índice, un indicador, a ese no se le coloca signo de porcentaje. Preguntas, jóvenes, hasta aquí ya saben cómo calcular el PIB nominal, PIB real, deflactor del PIB. ¿Tienen alguna duda? Profe, el deflactor siempre tiene que dar más de 100 o más de 100. ¿Qué pasa si da menos? Sí, puede dar menos. De hecho, a ustedes les va a dar menos en los cálculos, que hay algunos que a uno que de pronto le da más, otro menos. Igual ahí solamente le están pidiendo a ustedes el deflactor del 2020, ¿cierto? Sí, 2020. ¿Por qué puede dar menos de 100? Porque el PIB nominal sea menor que el PIB real. Sí, lo que pasa es que a mí me dio 95 y tenía la duda, 95,95. Sí puede dar, perfectamente puede dar. Aquí de casualidad a mí todos me dio por encima de 100 porque en todos el PIB nominal es mayor que el PIB real. En este ejercicio. Los demás tienen dudas acerca del deflactor. Bueno, jóvenes, terminado ya esta parte de los cálculos de lo que es el PIB real, el deflactor, la siguiente parte es hacer el análisis de esos resultados, que es donde están fallando también muchos. ¿Qué no puedo colocar yo en ese análisis? Por ejemplo, el PIB real y el PIB nominal de 2019 permanece constante, como he visto por ahí, es el mismo. Eso no es un análisis válido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando como base el año 2019, es lógico que ese PIB real y ese PIB nominal me va a dar igual. Si hubiera tomado el 2020, me hubiera dado igual para el 2020. Entonces, esa parte no la puedo colocar yo en el análisis. ¿Qué no puedo colocar yo en el análisis tampoco? Para calcular el PIB nominal, tomamos las cantidades de cada uno de los años y las multiplicamos por los precios. Eso no lo puedo colocar en el análisis. Tampoco puedo colocar en el análisis, por ejemplo, el PIB real del 2020 con relación a 2019 disminuyó. Y con el PIB real del 2021 con relación al 2020 aumentó. Así están colocando muchos y hasta ahí dejan el análisis. ¿Sí? Digamos que a ese análisis le falta una parte muy importante y es una que ustedes tienen que hacer obligatoriamente y es calcular la variación porcentual del PIB. En este caso vamos a tomar la variación porcentual del PIB real. ¿Cómo voy a calcular yo esa variación porcentual del PIB real? De la siguiente forma. ¿Cómo calculo yo una tasa de crecimiento del PIB real entre 2019 y 2020? Tomo el dato del PIB real de 2020, el resto del PIB real de 2019 y lo divido sobre el PIB real de 2019 y lo multiplico por 100. Si yo hago ese procedimiento para este ejercicio que yo estoy realizando, encuentro con que el resultado es menos 21.43. ¿Qué quiere decir eso? Que en este periodo de 2019 al 2020, la economía decreció en un 21.43%. Esto es lo que ustedes tienen que decir en el análisis. O sea, no es simplemente decir disminuyó. No, ¿en cuánto disminuyó? Ustedes ven las noticias, ¿cierto? Ahí en el noticiero dan en la cifra del crecimiento económico cada 3 meses. Y para yo calcular esa tasa de crecimiento del 2020 a 2021, aplico esta fórmula. PIB real del 2021 menos PIB real del 2020 dividido PIB real del 2020 por 100. Si aplico esa formulita, encuentro que la economía entre el 2020 y el 2021 creció un 37.31%. Entonces ya con base en estos datos puedo dar una mejor explicación del comportamiento de esa economía, ¿cierto? Tengan en cuenta ustedes que entre el año 2020 fue el año de la pandemia, ¿cierto?
Entonces, por eso también se pueden explicar los resultados negativos de esa economía. Ustedes también pueden calcular cuál es de esos sectores el que contribuyó en un mayor porcentaje a que esa economía cayera o aumentara. Miren que aquí, ¿qué pasó en el 2021? Todas las medidas que tomó el gobierno, ¿cierto? Si el gobierno no hubiera tomado todas esas medidas para reactivar la economía, no se hubiera logrado un crecimiento económico que se dio y como les va a dar a ustedes en los resultados. Todo eso lo pueden meter ustedes ahí en el análisis. ¿Sí les quedó claro cómo calculamos la tasa de variación del PIB? En este caso tomamos el PIB real. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? Quedaron mudos todos. Todo claro, profe. ¿Sí les quedó claro cómo vamos a calcular la tasa de crecimiento para completar? Ese pasito lo hacemos para completar el análisis, para tener las bases para yo decir en cuánto creció, en cuánto decayó la economía de un periodo a otro. Bueno, sigamos entonces con el siguiente tema si no hay dudas. Sí, señor, está claro. El siguiente de los indicadores, que es el índice de precios al consumidor, o el IPC, es un indicador o un índice que calcula mensualmente el DANE y con base en eso determina la inflación. Para calcular ese IPC, el DANE toma como referencia la canasta familiar. Los bienes de la canasta familiar. ¿Cuál es la formulita de este IPC? El costo de la canasta actual o el año corriente sobre el costo de la canasta de un año base. Vamos a mirar un ejemplo del IPC. Vamos a suponer que tenemos una economía que solo produce confecciones y alimentos. Que tenemos la siguiente información para el año 2019, 20 y 2020. Nos piden calcular el IPC. ¿Cuál es el primer paso para yo calcular ese IPC? Debo calcular el costo de la canasta de cada uno de los años. ¿Cómo calculo ese costo de la canasta? ¿Cómo calculé el PIB nominal? Voy a multiplicar precio por cantidad. Entonces, para el 2019 tomo el precio de los alimentos, por la cantidad de alimentos, más el precio de las confecciones, por la cantidad de confecciones. Lo mismo hago para el 2020, lo mismo hago para el 2020. Precios por cantidades y suma. Ese es el primer paso para yo calcular el IPC, determinar el costo de la canasta. Si hacemos ese procedimiento, entonces, para el primer año la canasta cuesta 12.650, para el 2009 1.445 y para el 2020 2.690. Aquí hay un error y les pido disculpas por eso, jóvenes, ahora fue que caí en cuenta. Sería el 2009.
20. Listo. Ahí tenemos el precio de cada una de las canastas. Ya con el precio de cada una de las canastas, ahí sí paso a calcular el IPC con la fórmula. Costo de la canasta actual sobre el costo de la canasta del año base. El año base es el 2019. Les voy a dividir, como el caso del PIB nominal, para el año 2019, el IPC me va a dar 100. Para calcular el IPC de 2020, tomo el valor de la canasta del 2020, lo divido sobre el valor de la canasta del 2019 y lo multiplico por 100. Me da 90.47. Para el año 2021, tomo el valor de la canasta del 2021, lo divido sobre el valor de la canasta del 2019 y lo multiplico por 100. Al igual que el deflactor, a estos numeritos no se le coloca el signo de porcentaje. ¿Sí les quedó claro cómo calculamos el IPC? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Tutor, qué pena, ¿será que me volvería a explicar? Vamos a calcular el IPC. Tenemos dos sectores, confecciones y alimentos. Tenemos el precio de los alimentos y la cantidad de los alimentos para cada uno de esos 3 años, 2019, 2020 y 2021. El primer paso para que yo calcular ese IPC es hallar el costo de la canasta. Para hallar el costo de la canasta, multiplico precio por cantidad y sumo. Precio de las confecciones por la cantidad de confecciones, más precio de los alimentos por la cantidad de alimentos. Y eso lo hago para cada uno de los 3 años. Precio por cantidades y sumo. Precio por cantidades y sumo. Y aquí tengo los resultados. Primer paso, ya hallé el costo de la canasta. Ahora voy a hallar el IPC y para eso aplico la fórmula. La fórmula dice el costo de la canasta actual sobre el costo de la canasta del año base. El año base es el 2019. Entonces voy a dividir el valor de la canasta del 2019, el valor de cada año entre el costo de la canasta del 2019. Como el 2019 es el año base, al dividir el valor de la canasta entre el mismo valor me va a dar 1 por 100, me da 100. Para el 2020 tomo este datico de 11.445 y lo divido sobre el costo de la canasta del 2019 por 100, 90.47. Mismo hago para el 2021. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor, ya. Lo que pasa es que pues ya yo tenía todo hecho, solamente me faltaba ese punto que no le entendía. ¿Y los demás cómo van? Ya con el IPC voy a calcular la inflación. La inflación, lo que está tan de moda actualmente, ¿cierto? Lo que está afectando al mundo entero. Tutor, qué pena una pregunta. Al IPC no se le pone el por ciento, solamente con los meros números. Sí, no se le coloca el porcentaje al igual que el deflactor. Bueno, sí, señor. Gracias. Jóvenes, nuevamente, por favor, los que no han diligenciado la asistencia, me escriben el nombre completo en el chat, por favor. Ahora vamos a calcular la inflación. La tasa de inflación, que es el aumento en los precios. Esa tasa de inflación se calcula mensualmente, trimestralmente y se toma el dato del año corrido. ¿Cómo calculo yo esa tasa de inflación? Voy a tomar el IPC 2 menos el IPC 1 sobre el IPC 1 y lo multiplico. Bien. La inflación
se calcula entre un periodo y otro. A diferencia del IPC, que yo calculo el IPC de 2019, de 2020, de 2021, la inflación se calcula de 2019 a 2020 y de 2020 al 2021. Entonces, por ejemplo, si yo voy a calcular la inflación entre el 2019 y 2020, ¿cómo quedaría esta formulita? El año 2 es el 2020, ¿cierto? Le tomo el IPC de 2020 menos el IPC de 2019 sobre el IPC de 2019 y lo multiplico. ¿Cómo sería para el 2020 y el 2021? El IPC de 2021 menos el IPC de 2020 sobre el IPC de 2020 lo multiplico por 100. Miremos cómo serían los resultados. Entonces recuerden que para el 2019 es el año base, entonces ahí el IPC es 100. Entonces voy a calcular la inflación entre 2019 y 2020. Corrijo aquí nuevamente. Y ahí tenemos los resultados. Menos 9.53 entre 2019 y 2020. Y 10.94 entre el 2020 y el 2021. ¿Sí les quedó claro cómo calculamos la inflación? Sí, pero fue cuando la inflación da negativo, ¿qué quiere decir? Bueno, muchos podrían pensar que una inflación negativa sería excelente, ¿cierto? Entonces, ahí se pueden hacer dos análisis. Uno a nivel microeconómico, es decir, para nosotros sería excelente como consumidores, ¿cierto? Que el precio de la carne estuviera bajando, que el azúcar no estuviera tan cara, que el arroz estuviera bajando. Todo eso sería excelente para nosotros, ¿cierto? Eso significa, por ejemplo, esa inflación negativa. Pero a nivel macroeconómico, que es lo que estamos analizando actualmente, una inflación negativa es síntoma de una economía que está estancada, que está en crisis, una economía que no se están generando empleos, una economía como la que atravesó por esa época de la pandemia. Eso es síntoma de una, en este caso, una inflación negativa. Cuando la inflación es negativa, ahí ya no hablamos de inflación, sino de deflación. Es el término que se utiliza para denotar una inflación negativa, deflación. Y eso es lo que ustedes deben colocar en el análisis. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene para la economía una inflación negativa? Contrario a lo que pasa con una inflación, paradójicamente la inflación positiva es síntoma de que la economía está creciendo, es síntoma de que se están generando empleos, síntoma de que está aumentando la demanda, las ventas. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta final en este espacio? ¿Uno tiene una pregunta, algún comentario, alguna duda? Yo he entendido, profe, hasta el momento. Todo claro. Sí, profe, muchísimas gracias por la explicación. Jóvenes,
el ensayo, hay que meterle, como se dice, con todo a ese ensayo, el análisis de los resultados. Creo que se les está facilitando a algunos más hacer los ejercicios que el análisis. Entonces, miren que aquí ya tienen bases para hacer ese análisis, cómo lo van a hacer. Hagan de cuenta que esos ejemplos son de Colombia, de la situación que vivimos en el 2020 y la que atravesamos después con todas esas medidas que implementó el gobierno, que sacó la economía adelante, que pasó de un decrecimiento de la economía en el 2020 a lograr un crecimiento positivo en el 2021. Miren, por ejemplo, que el sector más afectado fue el de los servicios, ¿cierto? En ese análisis que ustedes hacen. Ahí en los servicios están, por ejemplo, lo que tiene que ver con el turismo. Todo eso hace parte del servicio, que fue uno de los más afectados. Y eso, todo eso se apoyan ustedes para colocarlo ahí en ese análisis. ¿No hay más preguntas, más dudas? Profesor, una pregunta. Dígame. El aporte que debemos hacer al foro solamente debe ser acerca de pues los avances de nosotros del ensayo, o también montamos estos cuadros y los análisis. Bueno, jóvenes, una vez más les aclaro que el curso de Fundamentos de Economía, digamos que es atípico a los otros que seguramente ustedes están viendo. En este curso no se dan puntos por participar en el foro. Digamos que la participación es voluntaria, o sea, usted participa en el foro porque verdaderamente necesita que el tutor le retroalimente los aportes o porque tiene alguna duda. Hay estudiantes que ni siquiera participan en el foro. Ellos asisten a los CIPA, asisten al Bilerni, tienen todo claro, simplemente realizan su trabajo y lo suben allá al entorno de evaluación, que no es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal es que aprovechen el tiempo, que aprovechen ese foro para que el tutor les retroalimente. Sí, pueden subir todo, ahí están subiendo o lo pueden enviar por el correo interno. Hay algunos estudiantes que son recelosos con eso, o sea, hacen sus ejercicios, entonces no quieren que los otros se le copien del trabajo que él hizo, entonces no lo suben al foro, sino que lo mandan por allá por el correo interno. Es más, a mí que me está tocando hacer con los aportes que están haciendo, los tengo que borrar. Los veo y después los elimino y ahí les retroalimento. Así estoy haciendo como para respetarles el trabajo de ustedes. Entonces sí puedes subir todo completico el trabajo antes del viernes por el correo interno si quieres. Incluso por el Sky, varios también me envían el trabajo por el Sky y yo se lo reviso por ahí. ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces si no hay más dudas, si todo les quedó claro, damos por terminada esta sesión, los segundos CIPAS. Los invito precisamente a eso, a que no dejen los aportes para última hora. Si tienen alguna duda, contácteme por el correo interno, por el foro, por el Skype, por donde lo consideren pertinente ustedes. Bueno, jóvenes, entonces que tengan feliz noche. Dios los bendiga y seguimos en contacto.